que hacer, pues es nombrar a los objetos que vamos a utilizar. Pero que tengo aquí. Así. A ver. No sé cómo hacerlo. Ah, ya me acuerdo. Así. Dejo el chat abierto por si tienen preguntas. ¿Sí? Entonces, no sé si sepan cómo trabaja esto de la axiomatización. Uno de los primeros temas. ¿Podrían silenciar sus micrófonos, por favor? Tengo problemas escuchando al profe. Gracias. Yo estoy viendo por ahí. Benjamín. Gracias. Ya, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, entonces la axiomatización de una teoría matemática pues consiste en decir, así es como se va a comportar mi objeto, ¿ok? Y todo lo que se comporta así van a ser mis objetos de estudio. Entonces, en este caso vamos a dar los axiomas de espacio vectorial. Entonces, para esto vamos a partir con un campo, sea un campo. Recuerden que un campo, ¿qué es? Un campo es una estructura que tiene un conjunto, dos operaciones binarias, ¿verdad? Dentro de la estructura se maneja el 0, que es el neutro aditivo de la suma, y el 1, que es el neutro aditivo del producto. Y entonces, pues, es asociativo, conmutativo, no sé qué, la suma el producto distribuye a la suma, ¿verdad? Y lo importante de campo es que todo elemento distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo. ¿Ok? Esto es lo que... Híjole, si se corta un poco, a lo mejor voy a apagar mi cámara y luego así se escucha mejor. Yo lo ando escuchando bien, no sé, o bueno, no sé. O bueno, no sé los demás. Sí, se escucha bien. Sí, bueno, se entonces, escucha bien. Sí, también entonces dejo la cámara. Y ya ustedes me dicen, sí. Bueno, entonces vamos aquí con esto. Sea acá un campo, ¿no? Entonces vamos con la definición. Un espacio vectorial sobre un campo K, o sobre el campo que ya dijimos, es un conjunto B con dos operaciones, con dos operaciones, y entonces voy a poner aquí la suma que va de B cruz B en B. No, esto quiere decir que es una operación binaria. Y el producto por escalares. Entonces el producto es una operación que va del campo cruz B en el espacio vectorial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la suma es interna al espacio vectorial. O sea, tomo un elemento del espacio vectorial, tomo otro elemento del espacio vectorial y me da como resultado otro elemento del espacio vectorial. Pero el producto no. El producto tengo que tomar uno de los de afuera. O sea, yo lo veo así. Aquí tengo mi campo, aquí tengo mi espacio vectorial, y entonces esta operación es interna. Aquí estoy sumándolos, ¿no? Como siempre se suman. Y el campo, pues aquí está su 0, y entonces lo que me dice es, agarra un vector, lo agarras un escalar C, y entonces este te dice qué le vas a hacer, ¿no? Lo vas a hacer grande, chico. Bueno, típicamente así lo pensamos, ¿no? Lo hace grande o chico. Sí, pero entonces tengo que agarrar un vector y un escalar, y como resultado me va a dar, ¿qué cosa? Pues otro vector. Ok, bueno, voy a dejar los dibujos para que
¿Se entiende? Un espacio vectorial es un conjunto B con dos operaciones que cumplen pues las siguientes propiedades, ¿no? No las voy a escribir, nada más las voy a mencionar por su nombre común. Pero si tienen duda, los puedo escribir con símbolos, ¿eh? La suma es conmutativa. ¿Sí? En lugar de escribir, para todo U y B en B, U más B es igual a B más U. Si quieren lo escribo, pues, pero yo creo que ya se la saben así, ¿no? Tres. Neutro. A este neutro lo voy a denotar así, 0 con gorrito, para distinguirlo de este neutro. ¿Ok? Para la suma sí voy a utilizar el mismo símbolo, pero porque normalmente no utilizo la suma ni el producto del campo. Pero si hay alguna confusión, lo voy a hacer explícito. ¿Sale? Aquí le voy a poner, existe neutro para la suma, que es el 0 del espacio vectorial. 4, existe inverso, existencia de inversos para la suma, ¿no? Para la suma del espacio vectorial. 5, fíjense aquí, el 1 es el elemento del campo, es este de aquí, ¿no? 1, bueno, déjenme ponerlo más bonito. Si B está... ¿B? Profesor, Sí, dime. ¿el neutro cero es en V? Sí, en V. Ok, gracias. Aquí, ¿no? 5, si B está en B, entonces el 1 por B es igual a B. Es decir, que este 1, el del campo, este que tengo aquí arriba, además de ser neutro para esta operación dentro del campo, recuerden que esta operación es dentro del campo, ¿verdad? También se comporta como neutro dentro del espacio vectorial. Si ustedes dicen, mira, voy y aquí agarro el 1, bueno, que sea igual al 1, pues ya sé que multiplicar por 1 me lo deja todo igual. Aquí también. Aquí adentro también lo respeta. 6, si A y B son elementos del campo y U es un elemento, o B es un elemento de B, entonces lo voy a escribir ahorita así. A por B punto B es lo mismo que A punto B punto B. Noten la sintaxis que estoy utilizando. La estoy haciendo ahorita muy explícita, ¿eh? Ya más adelante voy a dejar de escribir este símbolo y este símbolo, pero por hoy sí lo quiero hacer muy explícito. Fíjense bien. ¿Qué es lo que me dice la primera expresión? La primera expresión dice esta. Agarra a A y B, que son elementos del campo, y multiplícalos en el campo. ¿Ok? Y luego a eso, que te da como resultado, vas a aplicar esta operación con tu vector B. Ay, aquí me falta un paréntesis. Con tu vector B. Bueno, pues eso es lo mismo que si primero utilizas la operación interna, perdón, la operación con el campo, o sea, haces esto de aquí. ¿Qué me da como resultado esto? Esto me da como resultado un elemento del espacio vectorial, ¿no? Y entonces luego haces la operación con el escalar, ¿no? O sea, este es escalar vector, ¿sí?
Es decir, aquí es escalar vector, me da como resultado vector. Y otra vez a esto escalar vector y me da como resultado vector. Eso es del lado derecho. Y del lado izquierdo no. Del lado izquierdo primero hace la operación entre escalares, por eso le pongo A cruz B, y esto hace la operación con el vector. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Sí? Sí, sí, profe, sí, claro. Sí, todo bien, todo bien. Bueno. Aquí obviamente me estoy saltando los cuantificadores, ¿no? Para todo A, B en K y para todo B en B se cumple esto. Pero bueno. 7. Otra vez, si A está en K y U y B son elementos de B, entonces, lo mismo aquí, ¿no? Aquí voy a poner la operación. ¿Esto qué es? El resultado de esta operación es un vector. Ah, pues entonces tengo derecho a operarlo con el escalar. Lo opero. Bueno, esto es lo mismo que si opero a cada uno de ellos con el escalar y luego lo sumo. Punto B. Noten que esta suma, las dos sumas, son del espacio vectorial. ¿Ok? Y finalmente, 8. Aquí sí hay que ser un poco cuidadosos. A y B en el campo. U en el espacio vectorial. Aquí sí hay que ponerle detalle, ¿no? A más B. Normalmente en los libros no se ponen porque está sobreentendido. Pero esta operación es en el campo. ¿Verdad? Sí, aquí me lo dijo, ¿no? Están en el campo, pues solo los puedo sumar en el campo. A más B punto U. Esto es igual a A punto U más, y esta operación, ¿dónde vive? Esta operación es de B, ¿no? Del Sí, espacio es la vectorial. del campo vectorial. Del espacio vectorial, sí. B punto U. Entonces, es como una especie de distributividad. 7 y 8 son distributividades, pero hay que tener cuidado nada más dónde es cada operación. ¿Ok? Bueno. Bueno, a los elementos del campo se les acostumbra llamar escalares. Vamos a ponerle si A está en K. A se llama escalar. Mientras que si U está en B, a B le vamos a llamar, B se llama vector. Vector. Sí, no sé, a lo mejor me pasa un tiempo utilizando este símbolo de cero con gorrito para distinguirlo del cero del campo. El 1 no hay problema porque el 1 solo lo tenemos en el campo. Entonces, pues cuando escriba 1 siempre es el del campo. La suma normalmente va a ser la suma de vectores. El punto a lo mejor en algún momento lo podemos quitar. Y el producto de vectores, pues aquí solo se usó una vez. Bueno, ¿puedo cambiar de página? Sí. Va. Sí, sí, profe. Bueno, entonces lo primero que hacemos cuando presentamos una definición, pues es dar muchos ejemplos, ¿no? Ejemplos de espacios vectoriales. Lo que deberíamos hacer es checar que cumplen las 8 propiedades. Podemos hacerlo con 1 o 2 ejemplos y ya muy rápidamente, ¿no? Bueno, el ejemplo clásico, pues son los K a la N, ¿no?
Si cam es un campo, pues damos a B como K a la N. ¿Donde qué quiere decir K a la N? Pues es el producto cartesiano de K consigo mismo N veces, ¿no? Punto de eneadas x1 hasta xn, o sea, eneada ordenada, donde interesa el orden. De tal manera que xi está en K, ¿no? Y pues vamos a definir la operación suma y la operación producto. Entonces, ¿cómo se suman dos eneadas? Definición de suma. Si tengo x1, xn, y le quiero sumar y1 hasta yn, fíjense que esta es la definición que estoy dando, ¿eh? Bueno, pues esto no es otra cosa más que x1 más, ¿este más dónde vive? y1, xn más yn, ¿verdad? ¿Este más dónde es? Este más Campo. es el del campo. Uh-huh. Muy bien. Ese más es del campo. Y este más es el que estamos definiendo como del espacio vectorial. Y el producto por escalares, C, x1, xn. Fíjense que aquí yo estoy tomando un objeto del campo, que es la C, y un elemento de mi espacio vectorial, que son eneadas, y me tiene que dar como resultado un objeto del espacio vectorial. Bueno, pues esto no es otra cosa más que... ya lo voy a poner así, x1, entendiendo que aquí es la operación... Bueno, no está... En este... Solo hasta aquí lo pongo, ¿eh? C por chiquito x1, C por xn. Para hacer énfasis de que es la operación del campo. Pero sí me dio como resultado un objeto de estos que estaba, una añada, pues, ¿no? Bueno, entonces este es un espacio vectorial. Vamos a ver que se cumplen las 8 propiedades. Conmutatividad. Miren. Conmutatividad, asociatividad, se siguen de la conmutatividad y la asociatividad del campo. ¿Por qué? Porque x1 más y1 es lo mismo que y1 más x1. Entonces las volteo y esto me va a quedar y1 hasta yn más x1 más x1 hasta xn. No sé si esté claro esto. Y la asociatividad también. Si quieren las escribo con mucho detalle. Si quieren escribo una de ellas, nada más para que no quede duda, y ya las demás las escriben ustedes, ¿va? Vale. Bueno, entonces, la suma de vectores es asociativa. Bueno, ¿cómo veo eso? Bueno, ¿asociativa o conmutativa? Vamos con la conmutativa. La asociativa es igual, ¿eh? Conmutativa. Pues dice aquí. ¿Cuánto es x1, xn, más y1 hasta yn? Bueno, pues esto por definición es x1 más y1, xn más yn, ¿no? Y esta igualdad se vale por la conmutatividad de la suma en el campo. Es conmutativa en K. Bueno, esto es ¿quién? Y1 más x1, punto,
yn más xn, se cierra el paréntesis. Y esto pues es por definición y1, yn más x1, xn. Y las otras son igualitas. ¿Sí? Entonces, conmutatividad, asociatividad es exactamente igual. Vamos a poner un igual grandote, y ese igual grandote se vale porque eso se vale en el campo. Bueno, neutro. Pues, ¿quién va a ser el neutro? ¿Quién va a ser mi cero? Pues tiene que ser un objeto. Pues van a ser todos los ceros, ¿no? O sea, 0, 0, Daña los ceros. X1, X2 y X2 van a ser 0. Exactamente. Aquí hay añada que tiene todos ceros. Muy bien. Inversos, pues van a ser los inversos del campo, ¿verdad? El 5 se prueba muy fácil, a manita. 5 y 6 se prueban y así, a manita, porque pues la operación que estoy aplicando es exactamente la operación del campo. Este también se aplica por las propiedades, por la distribución de la suma en el producto en el campo. Y lo mismo el 8. Si todas las propiedades se siguen de las propiedades del campo. Bueno, no sé si quieran que haga alguna más, pero yo digo que todas salen. Ah, qué buena pregunta. Dicen aquí. Se vale que los vectores tengan entrada en los reales, pero la multiplicación por escalar sea con complejos. No. Eso no se vale. Porque es muy buena tu pregunta. ¿Qué pasa si los... a ver, voy a cambiar de página, ¿eh? Lo que tú me estás preguntando es esto. ¿Qué pasa si yo tomo a B como R a la N, o lo que son A1 hasta AN, de tal manera que ahí está en los reales, ¿no? Pero quiero hacer la multiplicación por escalar, el campo K, ahí aparece una R. El campo K, pongo a los complejos. ¿Se vale esto? La respuesta es no. ¿Y por qué no? ¿Qué pasa si yo agarro un complejo? ¿No? Por ejemplo, I. Ah, bueno. Permítanme, déjenme cerrar la ventana porque se escucha mucho ruido. Perdón. Bueno, es que depende de cómo definas la multiplicación. Ahorita tú tienes que dar un complejo, te doy un complejo, C más DI, y una añada de reales. Entonces, ¿cómo va a ser tu añada de reales? Pues es A1 hasta AN. Entonces, aquí depende, esta la tienes que definir. Si la defines, multiplicar cada entrada de aquí por el complejo, entonces ahí es donde tenemos el problema. Por ejemplo, si defino esto, así como te dije, el complejo multiplica aquí hasta AN, ¿esto qué me va a dar como resultado? Me va a dar A1i, ANI. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que este ya no es un elemento de Rn. ¿Sí lo ves? Entonces, esto no se va a valer. A menos que lo definas de alguna manera rara. Por ejemplo, podrías decir, y si lo defino C, si lo defino... Como si se C, eliminaran nada más las cis, ¿no? O sea, podría definirlo así, y eso ya entraría en el espacio vectorial, ¿no? Exactamente, ¿no? Así,
pero como que sería de chocolate esta DI, ¿no? O sea, sí está bien definida sobre los complejos, pero la parte imaginaria de los complejos es de chocolate. Y si lo quieres hacer sin quitar la D, pero quitando el I, es decir, si haces algo así como C, D, A, I, entonces alguno de tus axiomas te va a fallar. Seguro el de la distributividad o algo así. Sí, entonces, sí hay una manera, pero haciendo el chocolate la parte imaginaria ¿sí saben qué quiere decir de chocolate? O sea, así como que no importa. De mentiritas. Sí. Sí. Bueno, entonces, eso, ¿no? Lo que sí se puede hacer es lo contrario. Lo que sí puedes hacer es a tomar B como C a la N, C a la N, y tu campo como el conjunto de números reales, con la multiplicación usual, ¿no? Entonces aquí tú tienes a A1 más B1i, coma, AN más B N I multiplicado por I. Ya me fui. Se me hace que ya me fui. Ya está otra vez, profe. Ya, gracias. Ajá. Sí, escucharon, sí terminaron de escuchar entonces lo que les acabo de explicar. No, profe, Que ya al no. revés sí se puede. Solo lo último, ¿no? Sí, Ok. lo último no, profe. Lo que dije, lo último es que lo que sí se puede hacer es al revés. Tomar a B como el conjunto de eneadas, pero de complejos, y acá al campo como el conjunto de números reales, con la multiplicación usual, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí una eneada de complejos, por eso le pongo C a la N, cada una de estas entradas es un complejo, así se ve el complejo, ¿no? ¿Y cómo lo van a multiplicar por un número real? Pues como se multiplica complejo por real, ¿no? C por A1, C por B1 y, o así como quieran. Y entonces esto sí resulta ser un espacio vectorial, el espacio vectorial de Cn sobre el campo de números reales. Eso sí se puede. ¿Ok? Y este ejemplo lo vamos a utilizar después. ¿Sale? Ok. ¿Sale, vale o no vale? Bueno, pues muy bien. Voy a ponerle aquí, para cuando ustedes vean las notas, no se confundan. Entonces aquí es duda. Y aquí se acaba la duda. Duda y... Sí, a ver. Voy a tratar de hacer lo más claro posible, sí. Bueno, neutro. A ver, déjenme ver qué puse. Ejemplos. Este fue mi ejemplo. Uno. Ok. Eh, ejemplo 2. Si ya se lo saben, los podemos saltar, ¿eh? Ejemplo 2, matrices. Mn por n. Ahorita llegamos a ese ejemplo. Matrices de m por n. M por n. Es decir, m renglones y m columnas. Y n columnas.
Ahorita llegamos a esto, Ángel. Yo creo que va a ser el ejemplo 3. Bueno, una matriz pues es un arreglo rectangular. No sé si ya todo el mundo lo sepa, que se numera así. A1n, luego A21 hasta A2n, AM1, AMN. Entonces es esto, ¿no? Donde los Ujú. A y J pues viven en un campo dado, y la manera de hacer las operaciones es muy parecida en las eneadas, ¿no? Se suman coordenada a coordenada, se multiplica el escalar por cada uno de los que dan, y yo creo que ¿cuál es el 0? Pues es otra vez la matriz de 0, 0, 0, 0, y todavía las propiedades se siguen igualitas, igualitas. ¿Sí o no? Sí, pues, sí. Sí, Sí, bueno, entonces es, eh, yo diría que más bien yo diría que el ejemplo de las eneadas es un caso particular de esto, ¿no? Donde serían matrices de 1 por n. ¿Sí? Entonces las eneadas son matrices de 1 por n y sigue todo esto igual. ¿Qué otro? Vamos con el de polinomios. Bueno, conste que me preguntan el de polinomios. El de polinomios que se va a denotar como ahí no me acuerdo cuál es la notación. Los polinomios de grado n sobre un campo K. ¿Sí? Así lo vamos a denotar. Entonces, un polinomio de grado 1, de grado n, es una expresión de la forma A0. No sé si empezar desde la n. Yo creo que mejor empiezo desde AN. AN, x a la n más A1x más A0. Normalmente a esto le vamos a poner letra minúscula P entre paréntesis X, ¿no? ¿Dónde? Cada uno de los A's es un elemento de mi campo, n es un número natural, ¿no? Y X es una variable. Una variable, o una incógnita, pues. ¿Ok? ¿Cuál era la pregunta? 0. Bueno, en este caso, el coeficiente no cero, no cero. Este no cero es del campo, ¿verdad? Más bien, no sé cómo decirlo. A ver. Sí. Quiero decir, la n con coeficiente no cero se llama el grado del polinomio. Entonces el grado de p de x es la n más grande. Lo voy a escribir mejor es el máximo de las n's, de las j's, menores o iguales que n, de tal manera que AJ es distinto del 0. Así queda mejor, ¿no?
Mm, la pregunta era ¿qué? Ah, porque para hacerlo diferente, ajá, tenemos esta situación. ¿Qué pasa? A ver, si yo te pongo este polinomio, ¿no? El polinomio este, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el coeficiente de este polinomio? El coeficiente de este polinomio sería, o sea, cuál es el mayor número, cuál es el mayor J de los coeficientes que aparecen aquí, que es distinto de cero? Es el A0. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Entonces, el grado de este polinomio es igual a 0. ¿Ok? Entonces, solo para distinguirlo de las constantes, si el polinomio x es el 0, el constante 0, pues entonces a este conviene ponerle grado menos 1. Para que se cumpla, esto se hace, dices bien, por conveniencia, para que se cumpla la propiedad que el producto de dos polinomios, ¿verdad? ¿Cuál es el grado? ¿Cuál es el grado del producto de dos polinomios? ¿Cuál es el grado del producto de dos polinomios? Normalmente, díganme. Si yo tomo uno que se llama así, 3x cuadrada más 5x, y este lo vengo y lo multiplico por un producto, por uno así que se llama 3x Era al 5. la suma de los dos más grandes, ¿no? O sea, bueno, no, Exactamente, o ¿no? sea, el grado de los dos sería. Exacto, y entonces con esto se cumple eso, ¿ok? Si yo tomo dos polinomios de grado 0, ¿cómo serían dos polinomios de grado 0? Pues constantes, ¿no? 3 y 7. Y los multiplico, me da como resultado otra constante. ¿Cuál es el grado de esto? Pues sigue siendo 0. ¿Ok? Y si multiplico el 0 por el 1, ¿qué dijimos la suma? Sí, la suma, ¿no? Dijimos que Sí, era la suma. Y si multiplico el 0 por una constante, 0 por una constante, esto me da como resultado 0, que otra vez cero. vuelve a ser la suma, ¿no? Entonces con esto ya se cumple la regla que sabemos, ¿no? ¿Cuál es el grado de un producto de polinomio? La suma de los grados. Entonces con esto se logra hacer. Por eso es que al polinomio 0 nos conviene ponerle grado menos 1. Sí, no sé si con eso queda claro. Sí, ¿Sí? Bueno, tiene muy bien. sentido. Sí. Uh-huh. Bueno, me metí en esto de los grados, pero ya ni siquiera vi cómo se multiplica, ¿no? Entonces, la suma de dos polinomios, ¿cómo sería? ¿No? Si yo tengo a n x a la n más a1x más a0, ¿cómo le voy a sumar el bn x a la n más? Sería así, ¿no? Con un paréntesis aquí para que se... Más... Exactamente, se suman los términos semejantes como en la primaria, ¿no? X1, aquí le puse X1, es X, X elevado a la 1, ¿no? Más, Ajá. ay, ¿y por qué ves? Pues sería AN más BN, todo esto multiplica a X a la N, más A0 más B0, así. Y el producto por un escalar, recuerden que estos son escalares, entonces C por AN X a la N más A0, pues es igual a CAN
X a la C en N más todos. C en todos, ¿no? C a 0. Sí. Bueno, son Sí. ejercicios para ustedes que verifiquen que con estas operaciones es un espacio vectorial. ¿Ok? ¿Sí o no? Vale. Sí, prof. Queda bonito. Bueno, sí, sí está sencillito. Bueno, voy a ver uno más. Un ejemplo más. Este ejemplo es muy importante porque este ejemplo se utiliza en análisis funcional, en muchas áreas de matemáticas, y sería el de las funciones, ¿no? ¿Qué número voy? Y me apuro para terminar temprano. 4, 5, 4. 4. Denotamos así f de sk es el conjunto de funciones, de un conjunto S en K. Es decir, si es un conjunto cualquiera, ¿eh? Entonces, esto, FSK, pues denota este conjunto, el conjunto de F, de tal manera que F, aquí me conviene poner el palito de así, ¿no? F, de tal manera que F es una función de S en K. ¿Sí? O si quieren, pónganlo con palabras. De tal manera que F es función de S en K. Como ustedes quieran. Bueno, entonces vamos a definir la suma de dos funciones. ¿Cómo se van a comportar F más G? Bueno, F más G aplicado a un elemento de S. A ver, si X está en S, definimos F más G aplicado a X, pues aplícale F, aplícale G y súmalos. Esta suma es del campo. ¿Ok? Así nada más. Aplícale los mismos y los sumas. Bueno. ¿Y cómo se van a multiplicar? ¿Cómo se multiplican por escalares? Bueno, esto es un espacio sobre K. Entonces ahora vienes y dices, toma un escalar, sea C en K. Entonces, ¿cómo se le... ¿Quién es esto? Bueno, pues esto vas a aplicarlo. Aquí pongo punto todavía. Y esto es igual a C por F de X, donde esta es la multiplicación en K. Este ejemplo es un poquito más complicado que todos los anteriores, pero se los voy a tratar de explicar un poquito. A ver, denme 2 minutos y lo explicamos rápido. Imaginen que tienen a su campo favorito, ¿no? Que tienen acá. Por ejemplo, los reales. A mí me gustan los reales. Y entonces voy a tomar un conjunto muy sencillo. S igual a 0, 1. ¿No? Entonces aquí tengo al 0, aquí tengo al 0 y al 1. ¿Okay? Entonces, ¿cómo son los elementos de mi espacio vectorial? Pues son estas flechas. Los elementos del espacio vectorial es el conjunto de flechas. ¿Ok? No es ni el 0 ni el 1 ni son los reales. Son las flechas, es decir, las funciones. No sé por qué dibujé los reales así. Los reales se dibujan así. ¿Ok?
Ahí tengo uno. Son flechas. Al 0 le asignas un real y al 1 le asignas otro real. Otro elemento del espacio vectorial, pues sería otro par de flechas. Tengo este par, otro. Está muy bien así porque se ve con colores, ¿no? Entonces, un solo elemento son las flechas azules. Y otro elemento son las flechas moradas. Bueno, y entonces, ¿cómo le hago para sumarlas? Ah, pues muy sencillo. Fíjate a dónde va a dar esto y esto, y súmalo. Esta suma, ¿dónde la vas a hacer? Aquí en los números reales. ¿Ok? Ah, pues entonces, la suma de estas dos flechas, digo que va a ser lo que resulta de sumar estos. Ya ¿a dónde lo mando? Pues otra vez, fíjate a dónde mandaste a este y dónde mandaste a este, y súmalos con números reales. Entonces, la suma está clarita, ¿no? Yo creo que la suma es clara. Ahora, ¿cómo trabaja la multiplicación? Tengo mis aquí y voy a multiplicarla por, imagínense que aquí está el 0. Entonces me dices, oye, ¿cómo la multiplico por esta constante? Igualito. Fíjate a dónde va a dar esto, a dónde va a dar esto y multiplícalo por c. ¿No? Entonces esto se llamó, qué sé yo, bueno, aquí se llama f de x, f de 0, y multiplícalo por c. ¿No? Y a este también, y multiplícalo por c. Y a estas nuevas flechas, es a lo que le llamamos c por f de x, c.f de x. Bueno, es un ejemplito muy bonito. Si quieren, mañana checamos algunas propiedades de espacio vectorial de este ejemplo. ¿Sale? Sí, mañana las checamos a mano. Ok. Pero nada más que quede claro qué es lo que se está haciendo en cada uno. ¿Ok? Ok. Bueno, si quieren aquí le dejamos para que les dé tiempo de atravesar el pulpo, los que vayan del otro lado.